13 de julio de 2014. Tras una batalla digna de los dioses, Argentina pierde el Mundial contra Alemania. A Lionel Messi le arrancan el único trofeo que necesitaba para ser el mejor de todos los tiempos. Pero me creerías si te digo que esto fue una mera ilusión. El verdadero ganador fue Corea del Norte. Y ahora escucharás esta legendaria historia. 14 años atrás, en Sudáfrica 2010, se presentaba una nación polémica, tanto por su falta de libertad de expresión, su presente tiranía y por ser una de las naciones más aisladas del mundo. Corea del Norte, desde la Copa del Mundo de 1966, presentada en Inglaterra, no se hacía presente a este evento. Las expectativas sobre Corea eran relativamente bajas, ya que se encontraba compartiendo grupo con selecciones del calibre como Portugal, Brasil y Costa de Marfil. Su camino por las tierras africanas no despertaba tan mal. Dirigida por el exjugador norcoreano Jong-un Kim, se enfrentaba en su partido de apertura contra la poderosa Brasil, con jugadores del calibre como Kaká y Luis Fabiano. El partido comenzó con un dominio absoluto de los verde-amarela y bastantes tiros con peligro. No fue hasta el segundo tiempo donde Maicon rompió la red de los coreanos en el minuto 55. Pasaron los minutos y el segundo tanto nos hizo esperar. Parecía que el partido terminaría así, pero en el minuto 89, Ji Jung-nam le regalaría a su equipo su primer y único gol en esta Copa del Mundo. Al finalizar este encuentro, ocurrieron algunas cosas, ya que al ver el rendimiento bastante bueno contra la selección de Brasil, el gobierno norcoreano, después de discutirlo un poco, decidió transmitir el siguiente encuentro contra la nación de Cristiano Ronaldo, Portugal. Incluso desató una de las polémicas más interesantes de ese mundial. Como sabemos, el ser un ciudadano de Corea del Norte te prohíbe directamente la salida del país. Pero ¿cómo es que el equipo norcoreano disponía de afición en el estadio? Bien, te explico. Semanas antes del mundial, el gobierno de Corea buscó y contrató a más de 2000 actores chinos para animar a los asiáticos en este grupo. La razón del por qué descubrieron fue más sencilla de lo que parece. Tras acabar el primer encuentro contra Brasil, los reporteros buscaban a toda la afición norcoreana porque era bastante interesante el cómo una nación tan cerrada tenía fans en literalmente la otra punta del mundo. Pero bueno, retomemos el partido contra Portugal y el día en el que literalmente Portugal hizo llorar a Corea del Norte. Primero marquemos la importancia del encuentro. Este partido será transmitido para todo Corea del Norte por el canal oficial de Pyongyang, y que este partido definirá el rumbo de las vidas del equipo técnico y deportivo de la selección. El partido comenzaba bastante mal para Corea, muchas llegadas del equipo portugués, y lo inevitable llegó al minuto 29. Las cosas se calmaron un poco y el primer tiempo terminó 1-0. Al pasar los primeros 10 minutos del segundo tiempo, los lusos consiguieron elevar su ventaja 3 veces en menos de 8 minutos. Llegó el segundo, el tercero y el cuarto gol. Las ilusiones de los coreanos acababan de ser pisadas, pero ahí no acabó todo, ya que 10 minutos antes de terminar con el partido, metieron 3 nuevos tantos a sus marcados, incluyendo uno de Cristiano. El partido fue tan duro de ver que desde el cuarto gol cortaron la transmisión en toda Corea. Bien, tras esa fatídica derrota ante Portugal, el partido siguiente contra la selección africana de Costa de Marfil concluyó en una goleada de 3-0. Para los que no lo sepan, la selección ganadora del Mundial 2010 fue España, pero en Corea del Norte creen que fue Portugal. Esto se debe a que el gobierno de Corea, al cortar la transmisión, decidió realizar una estrategia para esconder el pésimo resultado de su selección. Y te explico. Originalmente la transmisión, al ser cortada con el cuarto gol de Thiago, dio a entender al público coreano que ellos habían perdido únicamente por 4-0.
Sin embargo, se les ocurre expresar que no había problema, porque habían perdido con una selección poderosa, de alto calibre, que no solo le ganó a ellos, sino a todos los presentes en el Mundial del 2010. Incluso hay gente en Corea que expresa: Portugal es un equipo inigualable, Cristiano es impresionante, el mejor jugador del mundo, mi equipo favorito es Portugal, por ellos nos gusta el fútbol aquí. Todo esto expresado por un turista español que fue a territorio norcoreano como turista. Platicando con el guía, se enteró de la farsa del gobierno norcoreano dentro de su país. Pero eso no es todo. El Comité de Deportes de Corea del Norte comenzó con un proyecto para borrar esa humillación de las mentes norcoreanas y plasmar un nuevo futuro. La estrategia, simple: convertirse en el próximo campeón mundial para 2014, por lo cual tomaron decisiones de un calibre muy alto. Primero, al regresar la selección norcoreana a su tierra, se dice que los jugadores los obligaron a realizar trabajos forzados. Otros dicen que no se les sancionó, porque la incompetencia era parte del grupo técnico de entrenadores. Otras personas sospechan que los jugadores fueron castigados por su incompetencia con torturas, incluso la muerte, pero lo más probable no es así. Te presento a Jong Tae-se, el mítico jugador norcoreano que se ganó el corazón del público al ver cómo entre lágrimas representaba a su nación. La razón de su lamento: él estaba llorando porque 4 jugadores de Corea del Norte, el portero Kim Myung-won, el delantero Chol Hyuk y los centrocampistas Kim Kyeol-gin y Park Sung-hyuk, habían escapado de la concentración del equipo para buscar asilo político. Pero no todo fue una tragedia para él. El apodado el Rooney del pueblo menciona: mis padres y mi exentrenador estaban sentados en las gradas viendo mi primer juego en una Copa Mundial. Fue un sueño hecho realidad y la emoción me abrumaba. Su talento logró llevarlo a jugar en el Bochum en Alemania después del Mundial, para finalmente acabar su carrera en un equipo japonés y dedicar su vida al deporte. Por otro lado, después de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, Kim Jong-un fue removido de su cargo y fue reemplazado por el entrenador interino Jo Tong-sop. 6 meses después, Corea del Norte participó en la Copa Asiática 2011 y no logró clasificar al Mundial exhibido en Brasil del 2014, por lo que mejorar a su equipo dejó de ser prioridad y ahora buscaban crear la mejor mentira. En el Mundial de 2014, Corea del Norte lo vivió de esta manera: una transmisión donde mencionan los resultados de Corea ante sus nuevos rivales. Corea del Norte compartió grupo con Japón, Estados Unidos y China. Para sorpresa, el conjunto norcoreano venció a su enemigo político de muchos años con un contundente 7-0. Igualmente logró golear a su enemigo del otro lado del mundo por un 4-0, y a su nación rival, pero con bastantes ideologías políticas en común, y que lo considera su hermano mayor, con un respetable 2-0. Corea del Norte avanzaba a la segunda etapa y naciones como Portugal, Alemania, Argentina, Reino Unido, Vietnam, Rusia y la otra Corea pasarían como los siguientes rivales. Interesantemente, pasaron naciones con las que tienen conflictos o similitudes políticas. Corea regresó la goleada a Portugal, opacando el 4-0 de 2010 por un contundente 7-0, pasando por encima de Alemania con un cerrado 2-1 y enfrentando a sus hermanos de Corea del Sur en la semifinal, demostrando su poder absoluto con una goleada de 3-0. Llegaban a la final como favoritos a enfrentar a la selección que casi no los pudo vencer en 2010, Brasil. Pero esta vez Corea del Norte no se quedaría de brazos cruzados y harían una goleada histórica ante Brasil de un 8-1. Todo el mundo estaba ante los pies de Corea. Todo Corea festejaba y todo era una mentira. Esto es lo que se dice en Corea. Todo el montaje creado fue por Corea del Sur, que realizó esta forma de burlas de su país vecino y mostrar cómo el adoctrinamiento de la política norcoreana tiene a su país repleto de viles títeres. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer, pero no te quiero dejar sin contenido. Antes de irme, me disculpo por no presentarme, soy Mew, y te invito a ver nuestro próximo video. Este joven tuvo que escapar de Corea del Norte por su afición a los K-dramas.